Bienvenida a esta clase, a esta primera clase con modalidad virtual correspondiente a la unidad número 3. Esta unidad número 3 la vamos a desarrollar en 3 partes y serán con modalidad virtual a los fines de que quede grabada. Por supuesto, todas las dudas, hoy trabajaremos con varios conceptos, pero toda duda que quede la podemos ver en las próximas clases, y si es necesario vamos a hacer un respaldo, digamos, en una clase presencial para trabajarla de esa manera. Nos acompaña la doctora Corbalán y les saluda a todos, les da la bienvenida también a esta clase. Bienvenida, doctora. La primera parte que vamos a trabajar es que yo les he dejado en la plataforma, ustedes ven que yo ya he dejado las diapositivas correspondientes, y también les he dejado cómo queda conformada la unidad número 3 para este cursado correspondiente al año 2025. Toda la unidad número 3 y lo que vamos también a ver específicamente en esta clase. Nosotros empezamos hablando, cuando en la unidad número 1 empezamos desarrollando, dijimos que el objeto de la economía era el hecho económico, y el hecho económico es un hecho humano, y que como hecho humano presenta una característica que es el principio de la escasez. O sea, el hecho económico trata de analizar básicamente cómo el ser humano intenta resolver o sortear esta dificultad que plantea el principio de la escasez. Y este principio de la escasez está dado en que los recursos que cuentan las economías en análisis son limitados o escasos para producir bienes y servicios que tienen un destino a satisfacer necesidades de la población, las cuales esas necesidades van a ser de carácter ilimitado. Y ustedes me dirán, pero profe, hay necesidades que se satisfacen en el primer uso que se hace, o sea, el primer bien que se consume del mismo. Es verdad, es cierto que hay ciertas necesidades, pero hay otras necesidades que son de carácter recurrente, otras que se satisface una y genera otra necesidad al respecto. Por ejemplo, a modo de ejemplo para que se sitúen, yo compro una computadora, pero mi necesidad no se satisface al 100% solo con la computadora en el contexto actual. Si no tengo servicio de internet, la misma simplemente me limita la capacidad de trabajo con ella. Entonces, de repente vemos que a medida, sobre todo con el avance de la tecnología y las nuevas realidades, las necesidades de los seres humanos cada vez van variando. Obviamente hay necesidades que dejaron de existir cuando la población y cuando la humanidad avanzó, pero hay siempre como necesidades que aparecen que tienen que ver con las nuevas realidades del mundo. Entonces, este principio de escasez va a significar la razón por la cual existe la economía, porque la economía se va a plantear como una ciencia de la elección, y vamos a tener que elegir porque básicamente los recursos son escasos y los bienes que se producen con esos recursos van a ser escasos. Entonces, para satisfacer a una población. Y como se da esta situación, entonces, ¿qué produzco de todo? O sea, con lo que tengo, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para quién va a ir con destino? Las 3 preguntas básicas de la economía. Y esas 3 preguntas básicas de la economía van a ser respondidas de manera diferente de acuerdo al tema, a los diferentes sistemas económicos. Esto también lo vimos en la unidad número 1, pero para que vean que me gusta ir enseñándola la materia, siempre vinculándola, no dejando los conceptos aislados, sino relacionándolos de manera que ustedes puedan hablar de una unidad y ver a toda la economía cómo se interrelaciona. Los sistemas económicos, yo les decía que tenían que ver con aquellos mecanismos en que determinan los precios. Hay diferentes sistemas económicos, han existido y se han teorizado diferentes sistemas económicos, y estos han explicado el tema de los precios de manera diferente. Así nosotros hemos visto la economía de mercado o capitalista. Este modelo o sistema económico está sobre la base del pensamiento de Adam Smith, la escuela clásica, también la encuentran dentro del pensamiento como el pensamiento liberal. Los precios van a estar fijados básicamente dentro de este sistema por el mercado, es decir, a partir de la interacción de la oferta y la demanda. En nuestra Constitución, el último punto que nosotros analizamos en la unidad número 1, lo vamos a tener plasmado en la Constitución originaria, es decir, la primera Constitución, y que dio lugar a lo que se conoce con el nombre del Estado gendarme.
El segundo modelo o sistema es el que se conoce como sistema de, mixto, básicamente, que después lo vamos a analizar, pero básicamente dentro del otro punto o dentro del otro extremo está la de la economía centralmente planificada. Este tipo de sistema económico está formulado sobre el pensamiento ideológico de Carlos Marx y lo que es el pensamiento socialista y comunista que existió. Para este modelo o sistema económico, los precios no van a ser fijados como nosotros lo vamos a analizar ahora por el mercado, sino que existe, al contrario, un organismo dentro de los gobiernos encargado de responder las tres preguntas básicas de la economía y va a decidir cómo se desarrolla básicamente la economía. Tanto el modelo o sistema de economía de mercado como centralmente planificado, ambos dos modelos son, por así decirlo, chicos, son modelos como extremos, como modelos que se presentan en los libros, puesto que en su forma pura, idealizada o plasmada teóricamente, en la práctica del mundo no existieron, porque no hay ni economías de mercado pura que el mercado resuelva la vida de los seres humanos, ni tampoco hay el extremo del socialismo de Karl Marx, donde desaparece el Estado y prácticamente se resuelve todo. O sea, no es así tampoco ni una ni otra. La economía centralmente planificada, en alguna medida la podemos plasmar en la Constitución Nacional, en lo que fue la reforma de 1949 que se deroga en el año 1956. Y lo que sí existe en la mayoría de los países del mundo, con distintos sesgos, por así decirlo, más tirando para la economía de mercado, más tirando para el lado de la economía centralmente planificada, es lo que se conoce como el modelo mixto, donde tenemos mercado más intervención del Estado. Y digo que nos movemos porque nos movemos por un lado o para el otro, pero es más bien mixto. Esta ideología pertenece más al pensamiento de John Maynard Keynes, que va a ser el padre de la macroeconomía, y en donde vamos a ver que los precios se van a fijar por el mercado a través de la interacción entre oferta y demanda, pero donde Keynes, muy atinadamente, luego de la crisis de los años 30, va a decir, no es tan así como se dice que el mercado todo lo resuelve, el famoso pensamiento liberal de Adam Smith, la mano invisible, puesto que hay situaciones, y los años 30 así lo han verificado, de que el mercado no resuelve, que la oferta no reacciona, la demanda está dormida, y en esas situaciones donde se presentan recesiones, y más que recesiones verdaderas, periodos de decadencia económica, como lo tuvimos en la Gran Depresión, hay una diferencia entre recesión y depresión, porque la recesión es en un periodo muy corto, 2 años, 3 años. Ahora, cuando tenemos 10, 20 años de periodo donde el producto de una economía cae permanentemente, ya te hablamos de una depresión, y esto es lo que se presentó en los años 30. Entonces, estas situaciones hizo que este autor planteara la situación de que cuando no reacciona el mercado por la ley de la oferta y la demanda, aparece un nuevo agente de la economía, y ese agente de la economía no es nada más y nada menos que el Estado. El Estado va a participar como otro agente económico más. Esto lo vamos a encontrar dentro del modelo constitucional a través de lo que va a ser la reforma del año 1994, en varios artículos donde el Estado, perfecto, va a permitir que el mercado exista, pero también va a establecer ciertos mecanismos para proteger a la parte más débil de la relación de consumo de mercado que tiene que ver con los consumidores. Esto lo han visto en la parte relacionada a economía y derecho. Así corresponde entrar a analizar un poco este tema, ¿no? Que si yo tengo recursos que son escasos y produzco bienes y servicios, ¿cómo puedo saber qué bienes y servicios? ¿Y para quién irían estos bienes y servicios? Entonces, esta pregunta, como lo vimos en las economías de mercado, la responden básicamente los precios. ¿Y qué son el sistema de precios? Porque esto viene a contestar un poco lo que estamos analizando como título de esta unidad. El sistema de precios lo que hace referencia al conjunto de precios que conforman una economía, y los sistemas de precios lo que hacen es generar redes de conexiones, básicamente. O sea, una red de conexión significa que los precios se relacionan,
Y en la vida práctica es así, porque ustedes piensan en cualquier comercio, en un kiosco pequeño que pueda existir, pero el kiosco no es ajeno a lo que está pasando en la economía, porque los productos que vende dentro de su kiosco, a su vez, tienen que ser transportados. Y si de repente subió el precio del combustible, ese alfajor que nosotros consumimos antes de entrar a la clase de economía, se ve repercutido por este aumento del precio. ¿Por qué? Porque los precios se encuentran conectados. Estas conexiones que presentan los precios en la economía, todos vinculados entre sí, a su vez, para que ustedes digan, bueno, subió el precio del combustible, repercutió en el alfajor, pero como yo tengo que comprar un alfajor antes de entrarle a dar clases a ustedes, yo tengo que cobrar más como docente para poder abastecer mi necesidad, dentro de las cuales está pagar ese alfajor. Entonces, ustedes están viendo que se genera toda una red circular en torno a un precio que se modificó en la economía. Y esto va a explicar, y es importante que ustedes lo entiendan, porque cuando vamos a entrar a la macroeconomía, vamos a ver que cada decisión que sucede en la macroeconomía tiene sus consecuencias. Y es esto lo que me interesa que ustedes relacionen y aprendan en esta materia. No me interesa que sean especialistas en analizar o en confeccionar una curva de oferta-demanda, puesto que ustedes van a ser abogados, pero el abogado no está exento de abrir un diario y comprender lo que está pasando. No está exento al momento de redactar la norma en conocer las repercusiones que puede. Al momento de asesorar a un legislador en la confección de un impuesto, los efectos que pueda tener esa medida. O sea, que el abogado, a pesar de que su incumbencia es otro campo, netamente se ve imbuido por estas situaciones económicas. Continuando con la idea, las señales que emiten los precios, esas señales que pueden ser aumentos, disminuciones que se generan en determinados sectores, que se generan, van a ser captadas. ¿Por quiénes son captadas? Por los agentes de la economía. Los agentes económicos, en esta primera parte del programa, que va de la unidad número 1 a la unidad número 5, van a ser principalmente las familias y las empresas. Pero cuando pasemos a macro, desde ya les aviso, aparecen otros personajes y que son, wow, que traen situaciones. Y dentro de esto vamos a encontrar al Estado, al sistema financiero a través del concepto de bancos, al sector externo, es decir, la vinculación que tiene un país con el resto del mundo. En definitiva, aparecen otros personajes muy importantes en la historia económica. Pero volviendo más a lo micro, en lo que estamos estudiando todavía, los agentes económicos van a captar, las familias, las empresas, van a captar estas señales de aumento o disminuciones que puedan suscitarse respecto a los precios. Y una vez que analizan esta señal que emiten, va a ser el elemento para que tracen el curso de acción o de conducta. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía desde el sentido común. Yo cuando voy al kiosco, compro me presente a comprar el alfajor, lo analizaré el precio del alfajor. En ningún momento me comunico con la empresa Arcor para saber cuál es el precio del alfajor. Es decir, cuando yo me presento a comprarlo, va a tener un precio y eso va a determinar mi conducta si es que compro o no la compro. El productor, por su parte, Arcor, por ejemplo, cuando produce su bien, no se pone en comunicación directa conmigo para preguntarme si yo quiero comprarlo o no lo quiero comprar. Serán las conductas que se generen a través de esta interacción en un mercado que es ese lugar donde se juntan oferentes y demandantes, que darán básicamente el comportamiento y la determinación de los precios. Este curso de acción que generan los agentes económicos va a determinar la asignación de los recursos. Y acá viene la palabra que da inicio a esta unidad, asignación de los recursos. Asignar significa darle uso. ¿A qué? A los recursos o factores de la producción que estudiamos en la unidad número 2, que eran el capital, el trabajo, los recursos naturales y la tecnología. El productor, la empresa, tiene los factores a disposición para producir. ¿Y qué producirá? Y bueno, dependerá de esto que está pasando en el mercado. Si yo tengo los factores y veo que en el mercado no se están vendiendo alfajores y ahora cambiaron los gustos de la población y ya no queremos comer con tanto azúcar, harina, etcétera, y nos estamos volviendo más naturales, por así decirlo, entonces sacará un alfajor que sea con esas características y cambiará. Esto se llama gustos o preferencias y será uno de los determinantes, por ejemplo, que estudiaremos en la demanda. ¿Hasta acá alguna duda? Me avisan o me detienen.
A partir de esto conviene comenzar a analizar otro elemento, el funcionamiento de los mercados. ¿Qué es el mercado? Porque esto es una pregunta que se toma en parciales, en exámenes finales, y ahí trastabillan y no saben cómo explicarlo. El mercado es la interacción. No confundamos mercado con la idea, por ejemplo, el mercado de abasto donde voy a comprar las verduras. Porque ese es el mercado es independientemente del lugar geográfico. Es la interacción, es donde se interactúan básicamente los oferentes y demandantes. Y puede coincidir o no con un espacio geográfico o no. Pensemos lo que sucede con el mercado de lo que es el Internet. Mercado Libre, etcétera, etcétera. Amazon y otros tantos que se están generando permanentemente en las redes. Por otro lado, o sea que vamos a decir básicamente que ese mercado van a interactuar dos fuerzas antagónicas, oferta y demanda. Por un lado tenemos productores y por el otro lado tenemos consumidores. En la unidad número 2 estudiamos en alguna manera el proceso de producción, que estaría más situado en el lado de la oferta, es decir, que estudia cómo tratamos de transformar los factores de la producción. Por otro lado, también es importante cuando analizamos el precio de los bienes o servicios, hemos dicho que los precios surgen de esta relación que se va a generar en el mercado, pero también es un elemento importante porque acá lo que estamos tratando de determinar, chicos, de alguna u otra manera es estos precios que se generan en el mercado, cómo se generan o qué los influye. Y conocer esta situación es muy delicado y es muy importante porque los abogados también de alguna forma estamos vinculados con esta situación. Conocer el mercado y cómo se fijan los precios. Si yo quiero colocar un impuesto, cuando estudiemos una parte de esta unidad, vamos a ver que va a ser muy importante para saber el efecto que ese impuesto puede generar. El precio o el poder que se tenga sobre la fijación del precio dentro de esta interacción oferta y demanda va a variar totalmente de acuerdo a ciertas situaciones. Y lo vamos a estudiar esto más en profundidad en la unidad número 5. Vamos a ver que no es lo mismo si tenemos pocos o muchos oferentes y demandantes. Si hay muchos de los dos lados, de la oferta y la demanda, está buenísimo, porque si somos muchos, nadie tiene poder en fijar el precio. Pero si yo me ubico en una situación donde el oferente solamente es uno y somos muchos los que demandamos un producto, y por sentido de lógica, sin demostrar ninguna gráfica, desde ya les digo que la oferta va a fijar. Si somos un montón que queremos comprarle al único que produce un determinado bien, y ese dirá a quién le quiere vender y fijará a través del precio requisito para excluir en el mercado a los consumidores. Y el que tenga se quedará con el bien, o sea, el que tenga el presupuesto para comprar, o en otras palabras, el ingreso para comprar ese bien, se quedará y el que no quedará excluido. Eso genera ciertos problemas en algunas veces en los mercados, porque si el bien es necesario y está en cabeza de un monopolio la oferta, ¡ay, Diosito! Acá tiene que intervenir el Estado. También hay que analizar si es que el bien presenta sustitutos. Cuando más sustitutos tenga un bien o servicio, y es más difícil que el que lo ofrece pueda llegar a fijar un precio de manera fuerte. Porque, listo, si me lo pone alto el precio, me voy al sustituto. O sea que el efecto de sustitución va a ser importante. También va a importar mucho si en esos mercados hay barreras para que quienes la quieran vender o producir el bien puedan ingresar o no. Eso también lo estudiaremos en el capítulo 5. Y el poder de los productores que tengan dentro de ese mercado. Hay mercados donde están muy polarizados, son pocos los que lo ofrecen y también, de cierta manera, tienen un poder muy importante para la fijación del precio. No solamente en el monopolio. Pensemos lo que es el mercado de la telefonía celular, de la prestación del servicio de Internet, básicamente, o telefonía celular e Internet. Son pocos los oferentes. Basta que ellos se pongan de acuerdo para fijarnos el precio del servicio. Estas situaciones, y ustedes dicen, ¿para qué tengo que estudiar esto? Si vine a estudiar Derecho, y resulta que hay una ley que ahora, de hecho, se está por reformular de alguna manera, la Ley de Defensa de la Competencia, que va a tratar del Estado de decir, a ver, ustedes serán poquitos o serán uno solo, pero no pueden hacer las cosas así. Y va a tratar de proteger el interés general de la población a través de lo que serían estas posiciones dominantes. Lo estudiaremos en el capítulo 5 en su momento. Pero me anticipo para ver que esto es una antesala para cuestiones que se desarrollarán más adelante. Así podemos entrar a ver cómo se forman los precios dentro de los mercados perfectamente competitivos.
De alguna u otra manera ya les estuve dando un pantallazo de la unidad número 5. Las estructuras de los mercados, este lugar, esta interacción entre oferta y demanda, los mercados pueden presentar dos estructuras claramente diferenciadas. La competencia perfecta, que se caracteriza porque tiene muchos oferentes y muchos demandantes, o las estructuras de mercado de competencia imperfecta, donde están un poco todo lo que venimos charlando recién. Hay un solo oferente, hay pocos oferentes, hay muchos y pocos, pero ponen marca y la marca nos restringe a veces en el consumo o nos dominan en las conductas de consumo a los consumidores. En definitiva, son situaciones. Las que vamos a estudiar para que ustedes puedan comprender cómo funciona el modelo de la ley de la oferta y la demanda es un mercado de competencia perfecta, es decir, un lugar donde, un espacio donde vamos a tener muchos oferentes y muchos demandantes y donde ninguno tiene un poder absoluto para fijar los precios, ni en la oferta ni la demanda. Hecha esa aclaración, vamos a analizar la teoría de determinación de los precios, que es una teoría de la economía y dentro de la economía de modelo capitalista o mercado es una de las teorías principales, que vamos a estudiar básicamente cómo se forman los precios en la economía y cuáles son las leyes que los fijan a los precios, porque cuando uno se pregunta, ¿y por qué los precios están así? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué suben? ¿Y por qué bajan? Tiene que estudiar principalmente las leyes que los dominan, y los precios tienen sus leyes. Estas leyes, vamos a ver que los precios en una economía van a depender mucho de dos conceptos, de la escasez o de la abundancia que exista respecto al bien o al servicio del que se trate. Por supuesto, cuando hay mayor abundancia de un bien, por lo tanto, el precio tendrá a ser menor o habrá más competencia en el mercado. Pero ¿qué pasa cuando el precio del bien, cuando el bien es escaso? Pensemos en un diamante. Y esta situación genera siempre debate, yo lo genero como debate en la clase. Pensemos en el agua dulce consumible. En este momento todavía el mundo, el agua es abundante todavía para consumo. Hay agua, no es que abundante, pero hay suficiente agua todavía en el planeta. Entonces, esto genera que no tenga un precio elevado. Ahora, un diamante con ciertas características presenta valores ilimitados, precios ilimitados. ¿Por qué? Por la escasez. Son únicos el diamante, digamos, en sí mismo. Ahora, ¿qué satisfacción me puede generar? Vamos a estudiar en la demanda que lo que genera la demanda de un bien es la satisfacción que me genera el bien o servicio, el nivel de satisfacción. Y solamente porque es escaso y tal vez porque sea único y por el glamour y el lujo que me pueda generar un diamante. Ahora, es mayor la satisfacción que me pueda generar el agua, pero por su característica de abundante hace que nosotros tal vez no estemos dispuestos a pagar mucho todavía por el agua, cosa que va a cambiar. Pero también, si lo analizo al agua potable o al agua que se puede consumir para uso humano, les hago la pregunta para que ¿cuánto están dispuestos a pagar por una botellita de agua en pleno enero después de salir a jugar al fútbol al mediodía, a las 3 de la tarde en Catamarca? Y salen y el primer kiosco que encuentran les cobra, qué sé yo, 10.000 pesos la botella. Son capaces de pagar eso o más porque están deshidratados, pero a medida que consumen más de ese bien, se van a encontrar con situaciones que van a ir disminuyendo ese consumo, ¿no? Es eso que están dispuestos a pagar, porque su nivel de satisfacción que le genera el agua se ve modificado. Condiciones de ingresar a hablar un poco sobre lo que es la demanda de un bien o servicio. Vamos a decir que la demanda es la cantidad que los consumidores están, o sea, como concepto. Hay ciertos conceptos que vamos a tener que ir distinguiendo. ¿Qué es la demanda? Es la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar de un bien o servicio a cada nivel de precio en un momento determinado. También puede ser analizado como el máximo precio que los consumidores están dispuestos a pagar por consumir un bien o no consumir nada. Cualquiera de los dos conceptos que den está bien, pero me está hablando de niveles de consumo por parte de la demanda a cada nivel de precio. Es decir, si yo tengo un precio 5,
estoy dispuesto a consumir 10 unidades. Ahora, si el precio sube a 10, yo estoy dispuesto a consumir solamente 5 unidades. Es eso, el nivel máximo que yo puedo consumir o estoy dispuesto. No quiere decir la compra efectiva, habla de una disposición. No, eso también es una palabra que hay que hacer distinción al respecto. A mí lo que me interesa también trabajar en torno a esto es qué hay detrás. Tal vez en años anteriores no lo desarrollábamos, pero a mí sí me interesa que ustedes razonen algo detrás. Detrás de la demanda hay dos situaciones que son importantes para comprender qué estudiamos con la demanda. Por un lado es el efecto ingreso. Y es que el ingreso disponible, el ingreso que dispone un consumidor, me genera restricciones a mí en el consumo. Y cuando varía el ingreso, también va a modificarse mi consumo. Y también ese ingreso se ve modificado porque me aumenten el sueldo o porque el precio del bien que yo esté analizando o el servicio se modifique. A ver, si nosotros tuviéramos, lo voy a explicar en palabras simples, si nuestros ingresos fuéramos millonarios, nuestro consumo, nuestra demanda no estaría limitada porque tendríamos el dinero suficiente para adquirir los bienes que quisiéramos. De hecho, los millonarios no saben en qué gastar. El problema que presenta, y es la base del pensamiento que utiliza el modelo de la ley de la demanda, es que los consumidores promedio, el ser humano promedio, que es un hombre racional, tiene una restricción presupuestaria que le vamos a llamar un ingreso restringido. Ese ingreso es, por ejemplo, lo que gana por su trabajo, por ejemplo, y eso le va a restringir su consumo, porque va a tener que elegir con ese ingreso qué es lo que consume y en qué cantidad lo va a consumir. Y va a significar una elección para el consumidor racional. Significa que si yo quiero una mejor calidad del Internet, tenga que restringir, por ejemplo, la cantidad de salidas que haga los fines de semana, porque pasarme a más mega de Internet significa que yo tenga que salir un fin de semana menos porque mejorar el servicio es más caro. O sea, hay una elección porque el recurso es escaso, hay una restricción en el ingreso que genera. Este ingreso se puede ver modificado y por lo tanto indirectamente el consumo se va a ver también modificado por dos razones. Porque me aumenten los ingresos, por ejemplo, me aumenten los sueldos, o en su defecto porque los precios de los bienes se vean modificados. Entonces, cuando se modifica el precio, y obviamente mi demanda del bien puede aumentar o puede disminuir. Y si mi ingreso aumenta, también voy a ver modificado el consumo que yo tenga en mi vida cotidiana. Y el otro elemento que un poco va de la mano con el efecto ingreso es el efecto sustitución. Y el efecto sustitución me va a explicar la forma o la pendiente negativa o forma decreciente que tiene la curva de la demanda. Y es porque ante la variación de los precios de un bien o servicio, los consumidores, si encuentran otro bien que pueda satisfacer la misma necesidad, van a sustituir su consumo. En otras palabras, si yo me suben el precio de la manteca y mire a otro que me satisfaga medianamente parecido, como por ejemplo la margarina, o a veces en las marcas de productos, por ejemplo, una mayonesa de primera marca, me voy a una que tal vez no sea tan conocida, pero que me satisfaga la misma necesidad. O sea, que detrás de la demanda, lo que explica esto, que voy a pasar a continuación a explicar, es el efecto ingreso por un lado y el efecto sustitución que existe al respecto. A partir de estos conceptos que les explicaba, la demanda, qué es la demanda, la cantidad que están dispuestos a pagar por un bien o servicio a cada nivel de precio, etcétera, en un momento determinado de tiempo, y que detrás está la ley del ingreso, o sea, el efecto del ingreso y el efecto de la sustitución, es que vamos a entrar a entender qué es la ley de la demanda, qué es diferencia de la demanda. La ley de la demanda es una ley económica y me va a decir que cuando varía el precio, aumentando, por ejemplo, permaneciendo constante los demás determinantes, la cantidad demandada del bien o servicio disminuye y viceversa. Es decir, cuando el precio disminuye, permaneciendo constante lo demás, la cantidad va a aumentar. En otras palabras, lo que estoy reflejando es que tengo dos variables. Variable es algo que tiene valor y que lo puedo medir, y las dos variables en análisis en la demanda va a ser la cantidad
demandada de un bien o servicio y por el otro lado los precios. Estas variables en la demanda se relacionan de manera inversa, la palabra técnica se llama relación inversa o indirecta también. Y lo que presentan es una relación decreciente también entre el precio con la cantidad. ¿Qué significa? En palabras comunes, que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada baja. Y esto el sentido común se los dice. Si mañana precisamente le aumentan el impuesto que tiene colocado, porque no es caro el servicio de Netflix, el problema fue la colocación de un impuesto, y no solamente un impuesto, sino se está empezando, se cobra IVA sobre el impuesto al IVA sobre el servicio de Netflix, y si el gobierno aumentara el monto de lo que cobra, y bueno, lógicamente, como tenemos ingresos limitados, y vamos a tener que dejar de consumir Netflix, así nos encanta Netflix, o pagaremos entre varios Netflix, como se dice en su momento, pero la plataforma empezó a limitar el uso así, entonces generó que ante el aumento del precio mucha gente dejara de pagar Netflix. Entonces, ¿por qué? Porque hay una relación inversa, una variable aumenta el precio y la cantidad se contrae, pero por sentido común. Cuando los precios aumentan, me compro menos pantalones. Salgo, si está caro tomarme una cerveza en el bar los fines de semana y saldré menos, porque no me alcanza. O me tomaré una y no me tomaré tal vez la cantidad de cerveza que me tomaba antes, a modo de chiste para ustedes. Los factores que son factores o determinantes que se dicen que influyen y que la presionan al comportamiento de los demandantes, algunos, porque ustedes me dirán, pero profe, hay miles de situaciones que influyen al consumo o a la demanda. Y sí, si yo me pongo en cada mercado particular a analizar, y hay muchas situaciones, lo que se hace para poder construir este modelo matemático económico, que es la demanda y después por el otro lado la oferta, vamos a tomar aquellos que son como más conocidos o más importantes, pero cada mercado tendrá miles de situaciones que sean básicamente, y cada país y cada región, y, o sea, de acuerdo a la situación, el contexto que analice, hay muchos determinantes. Pero cuando uno estudia el modelo matemático y económico denominado demanda, dentro de lo cual opera la ley de la demanda, vamos a tomar ciertos determinantes. Y estos son los que yo les voy a tomar al momento de ser examinados en la materia. Y así vamos a tener el precio del bien o servicio en análisis, el principal determinante. Y va a ser el elemento para, conjuntamente con la cantidad, para poder construir la curva de la demanda. Se denota. Acá viene un tema porque todos los años me parece, ay, profe, no le entiendo, la profe habla, escribe cosas, pone letras, pone números, ya me marea, yo vine a estudiar Derecho. Las fórmulas o la forma que yo redacto, esto es parte, yo les expliqué que la economía, para tratar de conformarse como ciencia a lo largo de su devenir, utilizó a la matemática para sustento científico. Y cuando tomó la matemática, dentro de la rama de la matemática está la álgebra y la matemática analítica. Y el álgebra y la matemática analítica utiliza así las expresiones para explicar algo que tengo que escribirlo mucho, en un texto largo, lo ponen en dos palabritas o en dos, tres palabras o disminuyendo cuestiones para reflejar eso. Entonces, en vez de poner en la función todos los nombres de las cosas, yo pongo ciertas palabritas que representan algo. Ustedes lo pueden presentar con el nombre completo o lo van a presentar como yo lo presento. P sub BX significa precio del bien o servicio en análisis. Análisis significa la situación del mercado que yo esté trabajando. Si estoy hablando del mercado de los pachos, bueno, será el precio del mercado del pacho. P sub BC significa el precio de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos. También tenemos los gustos o preferencias, que se denota con la G mayúscula, la I mayúscula, la Y mayúscula, el ingreso disponible, y T sub I a los factores climatológicos. Estos son los determinantes, son situaciones que van a influir la demanda o el consumo de un bien o servicio. Diferente. Esta es la función de la demanda. ¿Y qué significa? A ver, vamos a ver. Esto que ustedes ven acá arriba, estos sombreritos,
yo les llamo todos los años para que ustedes se rían, pero se acuerden, el sombrerito o esta línea que traspasa las expresiones analíticas, significa la condición ceteris paribus que estudiamos en la unidad número 1, que en economía, para entender un modelo y explicar algo, hacemos una simplificación de la realidad, hacemos como una cuestión chiquita. Pero para eso, para poder explicar, hay cosas que se tienen que mantener constantes, porque si todo está en permanente cambio, no se va a dar lo que yo quiero explicar. Entonces, analíticamente se expresa poniéndole básicamente como si fuera un sombrero a cada una de las expresiones analíticas. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? La cantidad Q mayúscula demandada de el bien X puede ser de pancho, hamburguesa, transporte de pasajero, etcétera, está en función o es igual o es la consecuencia, eso significa F, está en función de qué. ¿Qué es lo que le influye a la cantidad demandada de un bien? Básicamente va a ser el precio del bien en cuestión, el precio de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos, los gustos o modas que pueden haber en una economía, el ingreso que existe en esa economía, y también puede haber factores estacionales o climatológicos que influyen en la demanda. Así llegamos a conformar la curva de la demanda, donde en la curva de la demanda nosotros tenemos la tabla de la demanda. La curva no es más que un conjunto de datos. Ustedes ven esos puntitos verdes que tienen ahí. Eso es, o sea, la curva es algo que traspasa básicamente esos datos, pero la curva de la demanda, que es una representación gráfica de esta ley de la demanda que dice que cuando aumenta el precio la cantidad disminuye, es un conjunto de datos, porque en el precio 7, que sería este, acá en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, o de eje vertical o eje de las Y, como lo conocieron en matemática en el secundario, vamos a colocar el precio. ¿El precio cómo? Medido, puede ser medido en euros, en dólares, en yenes, etc. Y en el eje vertical, en el eje horizontal o el eje de las abscisas, vamos a colocar a las cantidades que yo esté analizando, medido en unidades, en toneladas, en litros, etc. De acuerdo a lo que el mercado en el que yo me esté localizando. Puedo verificar que cuando el precio es 7, me coloco en el eje de la vertical el precio 7, la cantidad demandada es 0, porque el precio está indicando que es muy alto y que a ese nivel de precio no hay consumo. O sea, la gente no está dispuesta a pagar por ese bien 7 pesos. Por lo tanto, si me ubico en el eje de las abscisas, estoy en la ordenada al 0. Estoy en el origen del eje cartesiano, acá. Cuando el precio baja a 6, como ustedes pueden ver acá, en este puntito 6, ya distinto, la cantidad comienza a ser positiva y ya tengo 1. Es otro dato. Lo que hace la curva es traspasar básicamente todos esos datos, marcándome ¿qué? Una pendiente negativa que me indica lo que se conoce como relación de cambio o razón de cambio, que es de naturaleza decreciente. ¿Qué quiere decir? Que siempre estoy sacrificándome. Cuando los precios bajan, yo voy a consumir más. Cuando los precios aumentan, voy a consumir menos. Básicamente, eso es lo que me está planteando la gráfica. Antes de avanzar, ¿alguna consulta en torno a esto? Hay un video que yo les he puesto en la plataforma y en mi canal de YouTube, donde explico mucho más el tema de gráfica. Pero esta es la tabla de la demanda que me permite construir con esos datos la curva, y la curva no es más que un conjunto de combinaciones de datos que me trae información. ¿De dónde? De una relación decreciente o relación inversa de variables, donde para que aumente la variable de cantidad tiene que bajar el precio. Eso es como la base de la demanda. ¿Duda? ¿Consulta? Sí. Profe, Sí. disculpe, no entendí bien lo del sombrerito. Ah, bien, esta es la condición ceteris paribus. La condición ceteris paribus, la curva, como vos te estás analizando, en esta tabla, ¿qué estoy analizando? Cantidad y precio, que la función sería la cantidad demandada del bien que estoy analizando con el precio. Vos fíjate que el único que no tiene sombrero es el precio del bien que estoy analizando. Por ejemplo, el precio de bienes de Pancho y la cantidad de bienes de Pancho.
Cuando yo analizo solamente estas dos variables, me puedo construir la curva de la demanda, esta famosa curva que manifiesta una relación. Pero las otras cuestiones, los otros determinantes o situaciones que influyen en la demanda permanecen constantes. Es como decir, yo eso no estoy analizando, lo saco del modelo. Permanece fijo y se llama condición ceteris paribus. Vos fíjate que estoy trabajando solamente con dos variables, variable cantidad y variable precio. La cantidad la pongo en el eje horizontal y en el vertical. Y lo demás le aplico el sombrero, que significa permanece fijo, no aumenta, no disminuye, está fijo. Lo que está bajando y aumentando es el precio y las cantidades. ¿Me entendiste ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bien, sigamos. Vamos a hacer una distinción. Y esto es importante porque por acá yo puedo tomar algo del parcial, por ejemplo. No es lo mismo hablar de cambios en la cantidad. Miren la palabra clave. Cantidad demandada. Un cambio en la cantidad demandada que decir después un cambio en la demanda. Esta palabrita que distingue una cosa con otra va a significar totalmente lo mismo, algo diferente. Y que por ahí trae un poco a confusión. Cuando yo me refiero, y me escuchan bien, esta clase queda grabada, así que la pueden ver varias veces. Cuando yo me refiero, o cuando en la bibliografía ustedes leen cambios en la cantidad demandada, me estoy haciendo referencia a que lo que se está modificando solamente es el precio del bien en análisis, que es básicamente lo que estuvimos viendo recién, es decir, la curva de la demanda. Es moverme sobre la curva de la demanda, no es, lo demás permanece quieto, constante, condición ceteris paribus, el sombrero permanece fijo ahí. En cambio, cuando yo digo cambio en la demanda, miren que acá dice cantidad demandada, a ver si me permite, sí, si me permite escribir. Acá dice cantidad y acá no dice. Bueno, cuando dice cambio en la cantidad demandada, está diciendo que se modificó el determinante precio del bien. Mientras que cuando lo que dice es cambio en la demanda, yo estoy hablando que se ha modificado un determinante diferente al precio. Es decir, le saco el sombrerito a alguno de los determinantes que estuvimos analizando y se lo pongo el sombrero al precio del bien en análisis. O sea que lo que se modifica puede ser la moda, no el precio del bien, del precio del pancho, por ejemplo. Se cambia la moda y de repente ya no queremos comer más pancho porque eso engorda. Entonces, listo. O hay un cambio de factores estacionales. O puede haber que los ingresos de los consumidores aumentan. Como aumentan, ya no queremos comer pancho, ahora queremos comer lomitos. Precio de los bienes sustitutos. Me aumentó, bajó el precio de las hamburguesas, entonces me voy al consumo del otro bien. O un bien complementario se puede haber modificado, el precio de un bien complementario. Por ejemplo, para hacer el pancho yo necesito el pan y la salchicha y los aderezos. Se modificaron el precio de los aderezos. Ya es más caro el pancho, entonces eso va a poder. Cualquiera de esos determinantes, si se modifican, lo que hace es no me muevo dentro de la misma curva. La curva se desplaza. La curva, hay un movimiento, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver la situación. Vamos a hablar de cambios en la demanda, o también conocido, lo pueden encontrar en la bibliografía como desplazamientos de la curva de la demanda, cuando se modifica un determinante diferente al precio del bien que yo estoy analizando, manteniéndose el resto de los factores constantes. La curva va a producirse entonces un desplazamiento. Vamos a hablar de un aumento de la demanda cuando la curva de la demanda se desplace hacia la derecha. ¿Y esto qué significa cuando la curva se desplaza hacia la derecha? Que a cada uno de los niveles de precios, miren, acá tengo un precio, acá tengo un precio, acá tengo otro. ¿Qué pasa? Miren este precio y el que estamos analizando acá. Cuando yo estaba en la primera demanda, la cantidad demandada dice 20 unidades, acá abajo. Acá abajo tengo 20 unidades.
En este punto yo tenía, al precio 5 tenía 20 unidades, pero cuando se modificó el precio pasé a 40 unidades acá. Entonces, a cada nivel de precio, cuando se producen desplazamientos de la curva de la demanda, o sea, un aumento de la demanda, la cantidad demandada del bien es mayor. Al contrario, vamos a la otra, al otro gráfico. Cuando yo tengo supuestos de disminución de la demanda se desplaza, miren la flecha, hacia la izquierda o hacia abajo también, si lo quieren decir, pueden decir hacia arriba o hacia abajo, pero más correcto es decir hacia la izquierda o hacia la derecha. La disminución de demanda me genera un desplazamiento hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa cuando se desplaza a la izquierda? La flecha, como ustedes pueden ver acá, me está indicando de que hay una disminución, me baja la cantidad demandada. A este nivel de precio 5, antes se demandaba 40 y ahora se va a pasar a demandar 20 unidades del bien. Entonces, los desplazamientos de la curva de la demanda que implican una disminución de demanda son a la izquierda y siempre me generan que a cada uno de los niveles de precio la cantidad va a ser inferior a la anterior. ¿Entendemos esto? Por supuesto que ahora lo vemos así. Estamos hablando de una de las caras del mercado. Dentro de un rato vamos a pasar a la otra cara, a la oferta y luego al equilibrio. Y en el equilibrio se verifica un poco más la situación. Pero ustedes tienen que saber, cuando yo digo aumento de la demanda, se desplaza a la derecha. Disminución de la demanda, se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que en el aumento de la demanda, a cada nivel de precio me aumenta la cantidad. Mientras que en la disminución, a cada nivel de precio, la cantidad demandada será inferior. Y así podemos entrar a analizar cada uno de los determinantes y cómo la van a ir afectando a la demanda. Y esto por acá es importante que lo interpreten porque las consignas a veces en economía de los parciales, y eso que yo les trato de hacer que sean comprendibles, a veces tomo ejemplos muy de la vida real, algo que ustedes lo puedan palpar, ni hablar, si ustedes tuvieran que hacer un parcial en otra carrera de ciencias económicas, no le entenderían así. Pero ustedes tienen que plantearse, siempre les digo a mis alumnos, siéntense en el mercado en el que estén trabajando. Esto es muy importante para no equivocarse los desplazamientos. Y ya vamos a hacer, para cerrar la clase, vamos a hacer un ejercicio con ejercicios similares, si nos da el tiempo. Si no, haremos otra clase para mostrar eso. Pero para que ustedes vean cómo tendrían que resolverlo en un caso práctico, o en un parcial, o en un final. Los bienes, el precio de los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos el precio de los bienes sustitutos son un determinante de la demanda. Y vamos a decir que un bien es sustituto cuando satisface la misma necesidad que el bien que yo estoy analizando. O sea, se considera que los bienes son sustituibles entre sí cuando ambos pueden satisfacer una misma necesidad del consumidor. Por ejemplo, comida chatarra. Los panchos, las hamburguesas y hasta cierto punto los lomitos, por ejemplo, son todo comida chatarra que satisfacen la misma necesidad. Digamos chatarra como comida rápida, una comida momentánea que tiene, no es lo mismo que comer una comida elaborada en un restaurante, no entraría esa categoría ahí. Las tres me generan el mismo nivel de satisfacción, que es una comida rápida y que presenta ciertas características, que yo voy, la consumo inmediatamente, puedo estar al paso, etcétera. Cuando el precio de un bien cuando yo estoy analizando un mercado, y por ejemplo el de Pancho, y en el mercado de al lado, que es el mercado de las hamburguesas aumentan el precio. Ustedes en el sentido común, ¿qué creen que pasaría? Tiro la pregunta. Me estoy en el mercado de los Panchos y en el al lado está el mercado de las hamburguesas. Y las hamburguesas aumentaron de precio. ¿Qué creen que pasa en el mercado de Pancho? Ahí es donde se tienen que sentarse ustedes y no se mueven. En el de Pancho, ¿qué pasaría? Y todos van a ir a comprar Pancho. Claro. Sentido común, como yo tengo esto que les explicaba recién, el efecto ingreso, tengo un ingreso limitado. Yo con ese ingreso tengo que pagar la luz, tengo que pagar el internet, y también tengo que salir los fines de semana, ir al boliche, después del boliche, ¿de dónde van? Se comen un panchito, algo al salir del boliche. Entonces, si el precio de la hamburguesa que a ustedes les gustaba comer aumentó, como tienen un ingreso limitado, van a hacer masivamente y se van a cambiar de mercado. Yo estoy trabajando en el mercado de Pancho, estoy observando el mercado de Pancho.
esa demanda, la de mercado de Pancho, va a generarse una situación que se llama desplazamiento de la demanda hacia la derecha o aumento de la demanda. Por ese lado. Vamos a ver el precio de un bien complementario. Hay que diferenciar muy bien cuando los bienes son sustitutos que cuando los bienes son complementarios. Sustituto es cuando satisface la misma necesidad. Un bien complementario es un bien que yo necesito para poder consumir otro bien. Es decir, se complementan simultáneamente para satisfacer una necesidad del consumidor o demandante. Si yo tengo la impresora, si no tengo los cartuchos de tinta, no me sirve. Es muy bonita, la voy a tener ahí sobre el escritorio, pero no me va a servir para nada. O sea que el cartucho es un complemento, es un bien complementario de la impresora. El vehículo, si no tiene cubiertas, por ejemplo, no puede funcionar, entonces no me presta el servicio de movilidad. Por lo tanto, los neumáticos van a ser un elemento, un bien complementario de un vehículo. La nafta también es un bien complementario del vehículo. La electricidad es un bien complementario de los electrodomésticos que son de uso eléctrico, que funcionan con electricidad. Todos esos son bienes que se complementan. ¿Y para qué me interesan estas situaciones? Porque, como está ahí el ejemplo, si la electricidad aumenta, es muy probable que de hecho, cuando subió el precio de la electricidad, muchas familias comenzaron a pensar seriamente en modificar, por ejemplo, los termotanques eléctricos que tenían en su domicilio, las cocinas eléctricas y un montón de elementos que gastan, que podían, por ejemplo, comprar otros que sean de naturaleza gas, o, por ejemplo, para consumir, que el gas dentro de todo es más barato que la energía eléctrica todavía, no sé hasta cuándo. Entonces, estas modificaciones que se producen en bienes complementarios van a afectar al mercado que yo estoy en los mercados de los electrodomésticos, por ejemplo, los termotanques eléctricos, y aumenta la electricidad, me vuelven a subir la tarifa eléctrica, y lo voy a pensar dos veces si sigo, o sea, la gente va a pensar dos veces si compra o no compra ese tipo de termotanque. Entonces, es lo más seguro que esa demanda se desplace hacia la mano izquierda, es decir, haya una disminución de la demanda como consecuencia de modificarse, de haber aumentado el precio de un bien complementario como es la tarifa eléctrica. ¿Me entendieron esa situación? Pregunto por qué estos dos, sustituto y complementario, es lo que más marea cuando se trata de comprenderlos, de resolverlos. ¿Pregunta? Profe, yo tengo una cosita Sí. para dejar en claro, porque se me vino a la mente cuando usted dio el ejemplo del mercado de la hamburguesa y de los panchos. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que ambos tienen curvas distintas, analizando la demanda, en uno se produciría el desplazamiento de la demanda. Y en el otro movimiento. Claro. ¿Es Exacto. así? Sí. Ah, bien. Gracias. Pero habría que ver también, no quiero meterme ahí porque no los quiero marear, pero también habría que ver en el de las hamburguesas qué se modificó para que aumentara el precio. Porque una cosa es que el precio de la hamburguesa, permítame llenarle la idea porque tu compañera hizo una aclaración fabulosa la primera vez en 15 años que me la hacen. O sea que me entendió lo que le estoy diciendo. Porque la hamburguesa puede haberse modificado por antojo del dueño, porque los dueños quieran aumentar el precio, supongamos, o porque sean poco lo que le ofrezcan, o puede deberse que el precio se modificó porque al dueño de la hamburguesa le han puesto un impuesto, una tasa, por ejemplo, la municipalidad, o puede ser que al dueño le han aumentado algún insumo, o es decir, un costo se le ha aumentado, entonces en eso ya no va a haber un movimiento dentro de la curva, sino también que su propia curva se va a desplazar. O sea, hay que ver por qué se está generando un cambio en el precio de las hamburguesas. Pero bueno, yo no les pido tanta profundidad. Cuando les hago las preguntas de los parciales, en un final también, yo les digo, ustedes sí se ponen así, pero se atrincheran en el mercado que yo les estoy preguntando. Por ejemplo, en el de Pancho. Y ustedes me contestan en el de Pancho, no importa lo que esté pasando paralelamente en el de al lado, porque ya entrar en el de al lado es entrar a analizar una economía ya cada vez más compleja y ustedes van a ser abogados, entonces ya tal vez no es tanto lo que se les exige. Vamos con los factores estacionales. Los factores estacionales también determinan, o climatológicos también, si lo quieren llamar, también determinan la demanda, porque lógico, si yo me ubico en el verano voy a demanda más aire acondicionado que calefactores.
también la ropa se demanda de acuerdo a las temporadas, y así hay otras situaciones que por las estaciones se ve claramente, o la demanda, por ejemplo, de hotelera es mayor, por supuesto, en las vacaciones o los fines de semana largos, etc. El ingreso de los consumidores también va a generar modificaciones en la curva de la demanda, porque si a mí me aumentan los sueldos, si se da una mejora en el sueldo, es lógico que voy a tener más ingreso, que era lo que me limitaba o me restringía el consumo, entonces voy a poder demandar más del bien y la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Mientras que si los ingresos caen, y estos ingresos pueden deberse que se caigan por el proceso inflacionario, entonces el consumo se retrae y la demanda se desplaza en sentido hacia la izquierda. Hay menos cantidad demandada a todos los niveles de precio, porque el ingreso me cayó. Y por último, los gustos o preferencias, que también me hacen desplazamientos en la demanda, porque acá sí, obviamente, esto es algo que también es muy evidente, igual que el ingreso. Si de repente esto que yo les daba el ejemplo, ¿no? Toda esta corriente de la moda, de ser naturista, etcétera, nos está llevando cada vez a consumir, por ejemplo, antes que era algo muy económico como el huevo, y de repente el huevo, los cartones de huevo se han disparado los precios para lo que salían antes, y no solo por el costo de producción que tiene la gallina, sino por la moda que hay al respecto. Ahora estamos en la onda de comer todo proteico, entonces ha generado desplazamientos de la curva en sentido hacia la derecha o aumento de la demanda. Y así también puede haber cambios de la demanda porque se deja de una moda, deja de consumirse cosas que antes se consumían, la ropa pasa con eso, y todo esto, ¿no? Esto también produce desplazamiento. Nosotros hemos analizado una de las caras del mercado, que es la demanda, donde estudiamos la demanda, su concepto, la ley de la demanda y la curva, donde son 3 estadios que hablan de lo mismo, pero hablamos de un lado, que es de la parte del consumo. Vamos a hablar del otro lado, la oferta, la producción de los bienes y servicios, porque de la interacción entre ambos vamos a encontrar el precio de equilibrio, que es uno de los elementos de este sistema de precios que a la larga determinan cuáles son los precios que tiene una economía en un momento determinado de tiempo. Y también el equilibrio en la última parte de la unidad. Acá vamos a ver el otro lado, como le dije, en un mercado de competencia perfecta. Vuelvo a aclarar porque vamos a ver estructuras de mercado. Estamos en una situación ideal, que es la situación donde hay muchos oferentes, muchos demandantes y nadie influye en el precio, sino que el precio se fija libremente por la oferta y por la demanda. ¿Qué es la oferta de un bien o servicio? Vamos a decir que la oferta es la cantidad, cualquiera de los dos conceptos que tenéis, que lo digan ustedes, está bien. La cantidad de bienes o servicios que los productores van a estar dispuestos a ofrecer al mercado a los diferentes niveles de precio en un momento determinado del tiempo. Por supuesto que la oferta cambia de acuerdo al lugar donde yo me analice. No es lo mismo la oferta de Argentina que la oferta de Chile, ni la de Catamarca con la oferta que se pueda generar tal vez en Buenos Aires, en Capital Federal. También podemos decir que la oferta es el mínimo precio que los productores están dispuestos a recibir por vender un bien o servicio, o no venderlo, o no ofrecerlo directamente. Y esto es porque, así como en la demanda estudiamos que detrás está el efecto ingreso y el efecto sustitución, atrás de la oferta está lo que es la restricción presupuestaria que tiene el productor o el oferente. La empresa, cuando produce bienes, tiene una restricción, cuenta con un cierto dinero para producir, y para esa producción va a jugar como papel fundamental la teoría de los costos. Cuando el empresario va a producir sus bienes en relación a los costos, y los precios tienen que satisfacerle la posibilidad de cubrir costos y obtener un beneficio, porque es idealizado esa idea de que también está mal, y en Argentina se ha trabajado muchas veces desde la ideología política, de satanizar por ahí el concepto de empresa y el sector privado, cuando en realidad el sector empresa es el pulmón económico de toda economía sana. Si no hay empresa y todo lo presta el Estado, no llegamos a ningún puerto. Y en esto yo no lo digo yo acá no doy ninguna clase relacionada a política.
esta materia me gusta, si bien se llama economía política y trato de explicar cómo las decisiones políticas pueden hacer distintas situaciones, no es mi tarea generar un pensamiento político. Me gusta enseñar teoría económica desde los números y a partir de ahí que cada uno quiera estar en la posición que quiera, si quiere ser extraliberal desde la concepción de la escuela de Adam Smith o keynesiano y con toda la corriente keynesiana de intervención del Estado. Cualquiera de las dos me parece que ustedes sabrán ubicarse a lo largo de su vida. Pero lo que hay que ser coherente es que el sector empresa, o sea, el sector de la oferta, el que produce los bienes, no hay que satanizarlo porque ellos son los que llevan los bienes, producen, dentro de ellos se produce el proceso de transformación de los recursos factores para producir bienes que necesita la sociedad. Y el productor se encuentra, o el empresario se encuentra con la principal restricción, que es que cuenta con una cierta cantidad de dinero y la teoría de los costos que tiene para producir los bienes, va a ser necesario que el precio que lleve el bien al mercado le satisfaga los costos por lo menos y obviamente que le genere algún beneficio económico, porque nadie hace beneficencia. Ustedes no están estudiando para ser abogados para hacer beneficencia. Ustedes quieren vivir de sus honorarios, que ganen como abogados para su subsistencia. De los costos se va a ver, obviamente, estos costos, esto que está detrás de la oferta, se va a ver afectado por los factores, por la disponibilidad que exista de los factores de la producción. Si los factores con los que produzco un bien son escasos, o no tengo posibilidad de acceder, y se complica. Por eso el petróleo tiene una situación de que es caro producirlo, hay pocos recursos, entonces por supuesto que los precios, por supuesto que el bien que se genera, que es la nafta, el combustible y todo esto, y todos los derivados que tienen que ver del petróleo, son productos caros, pero porque el factor es escaso. También hay que analizar aquí cómo afecta la oferta todo lo que es la tecnología y la productividad que exista. La tecnología que implique producir un bien o servicio, a mayor tecnología también, por supuesto, que va a influenciar en el precio del bien. Y la productividad que tenga los factores con los que produzca. Es un tema que lo vamos a estudiar en la segunda parte de la unidad, pero la productividad juega un factor fundamental. Por ejemplo, cuando yo tengo el factor productivo trabajo, los que me trabajan en la empresa capacitados, cuando más capacitado está la persona que participa en el proceso productivo, es más eficiente, me resuelve más rápido los problemas en una empresa, y por supuesto que también el costo de eso va a ser mayor. Un abogado altamente calificado sale mucho más la prestación de su servicio jurídico que alguno que no tiene tanta formación. Y el tipo de mercado y la competencia, por supuesto que en aquellos mercados donde hay muchos oferentes, los precios de los bienes que ofrezcan van a ser menores que aquellos que haya pocos oferentes, como los casos que les mencionaba en los mercados de estructura de competencia imperfecta. Así podemos entrar a lo que es la ley de la oferta. ¿Qué es lo que dice la ley de la oferta? Que cuando varía el precio, aumentando, por ejemplo, y siempre que permanezca constante, cláusula ceteris paribus, el sombrerito, en el resto de los determinantes, la cantidad ofertada del bien va a aumentar y viceversa. ¿Por qué? Porque la relación, las dos variables que analizo en la oferta es precio del bien que se oferta y la cantidad ofertada del bien. Estas son las dos variables. Y las dos variables se relacionan de una manera directa o positiva. Cuando los precios son mayores, la cantidad que la empresa está dispuesta a llevar al mercado es mayor. Y esto se explica, chicos, por la teoría de los costos. Cuando los precios son más altos, el empresario puede cubrir los costos y obtener más ganancia. Cuando los precios son bajos del bien o servicio, a veces no logra ni siquiera satisfacer el costo de producirlo, por lo tanto va a producir menos por sentido común. Así como desde el sentido común la demanda, cuando el precio es alto, yo por mi ingreso no puedo consumirlo, consumo poquito o no consumo, porque está alto el precio, desde la oferta es a la inversa la situación. El oferente o el empresario necesita que los precios sean altos para poder cubrir costos y también para obtener ganancia. Y cuando ese precio va aumentando, es lógico que va a obtener más ganancia. Por eso la relación de las variables en la oferta es directa o positiva. ¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de los oferentes o empresarios?
vamos a tener el precio del bien o servicio en análisis. Esto es lo que venimos charlando, que cuando los precios aumentan, aumenta por supuesto la cantidad que se ofrece, y es lógico porque se puede cubrir los costos y obtener beneficios. Los costos de la producción, donde analizando la teoría de costos que tiene el empresario, vamos a ver la cantidad y la productividad de los factores de la producción. Cuando los factores son escasos, como les contaba el caso del petróleo, y por supuesto que todos los bienes esos que se produzcan van a tener un precio totalmente distinto, y la productividad que tengan estos factores, que ya también lo he hecho hablar. Los factores climatológicos. En algunos mercados, este es un determinante bastante complejo. Si no, pensemos en la realidad argentina, del campo. Si yo tengo una alta sequía, me seca todo, tengo sequía o me llueve en extremo. Cualquiera de las dos situaciones extremas me generan problemas en las cosechas. Y por lo tanto, cosecho menos, y por lo tanto, cuando lo llevo al mercado, sale más caro, porque hay una demanda grande y la oferta es corta, pero no porque el empresario se le haya ocurrido, sino porque hubo un factor que le hizo perder parte de su cosecha, que puede ser exceso de lluvia, o escasez, o una plaga que atacó a la cosecha, o demasiada, como en este caso las inundaciones. Todas estas situaciones afectan a la parte de la oferta. Los impuestos, ay Diosito, esto lo vamos a estudiar en otra parte que se relaciona con otra materia de la carrera que tiene que ver subsidios a la producción también, se van a relacionar con lo que es derecho tributario y finanzas públicas, porque me afecta el mercado, y acá es muy importante estos dos determinantes para el abogado en el ejercicio del derecho tributario y el asesoramiento que pueda brindar dentro del Estado, saber bien qué efecto puede significar colocar un impuesto o dar un subsidio. Y hay que estudiarlo al mercado en su profundidad para saber qué puede pasar. ¿Alguna consulta de lo anterior? Bien, sigamos. Función de oferta. La función de la oferta, acá tenemos, me faltaba el sombrerito. La función de la oferta es una expresión de la matemática para reflejar esta relación de causalidad que existe entre la cantidad que ofrecen Q de S de X, que significa la cantidad ofertada de un bien o servicio, va a depender o va a estar en función, o es el resultado, o es la consecuencia, miren todas las palabras que puedo usar, va a ser consecuencia de que, en primer lugar, del precio del bien que estemos analizando. Y después tenemos otros determinantes que hemos visto que serían secundarios, que tienen que ver con los costos, con los factores climatológicos, con los impuestos y con los subsidios. Si yo le aplico a los otros determinantes diferentes del precio el sombrerito llamado cláusula ceteris paribus, que significa los mantengo constantes, no los aumento ni los disminuyo, los dejo quietitos esos determinantes, y solo analizo la cantidad demandada y el precio, los grafico y los llevo a una curva, primero los tabulo, es decir, en una tabla, y luego esa combinación de datos los grafico en un eje cartesiano, voy a encontrar la curva de la demanda, que es una representación gráfica de ¿qué? De la ley de la demanda, que me dice que cuando los precios aumentan, miren cómo aumentan los precios, ¿qué pasa con las cantidades? También me aumentan. Si no, miren el punto F, ¿cómo es el precio? 5. ¿Y cuánto es la cantidad? 5 unidades. Ahora, si yo me ubico en el punto G, ¿cuánto es el precio? 6. ¿Y qué pasó con la cantidad? Se fue a 6 unidades. ¿Qué me está diciendo? Que cuando el precio aumenta, el sector empresa u oferta de la economía está más dispuesto a poner más bienes en el mercado. ¿Por qué? Porque cubre los costos y obtiene más beneficios. Las variables, como pueden ver, la diferencia es una pendiente positiva. Esta es una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque la relación de cambio entre un punto y otro se verifica que al aumentar una variable, aumentar el precio, la cantidad también responde de la misma manera. Esta tiene una pendiente positiva. La otra tenía al contrario, una pendiente negativa, donde baja uno y la otra aumenta. ¿Entendieron esto, chicos? Sí, profe. Sigamos. Acá también tenemos que distinguir y hacer como una discriminación de conceptos para no confundirnos, porque esto puede salir en el mercado, en el parcial.
Una cosa es cambios en la cantidad, la palabra mágica, cantidad ofrecida. Cuando yo digo cambio en la cantidad, me estoy refiriendo que se modificó el precio del bien, nada más. Por lo tanto, significa que me estoy moviendo, desplazando, moviéndome más sería la palabra, dentro de la misma curva, pasando de un puntito a otro puntito de la curva. En este caso, como le decía recién, del F al G. Al contrario, cuando yo me refiero a cambio en la oferta, no cambio en la cantidad, sino en la oferta, se está modificando un determinante diferente del precio, que puede ser cualquiera de los determinantes que están mencionados ahí en la filmina, y que va a generar un desplazamiento, no un movimiento en la misma curva. Se va a mover hacia un lado o hacia otro, en este caso hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo a lo que quieran poner ustedes de ejemplo. Así vamos a ver. Los desplazamientos o cambios en la oferta son consecuencias de que se modifica un determinante diferente del precio y los otros permanecen constantes. Es decir, le pongo el sombrero al precio del bien y le saco el sombrerito a alguno de los determinantes, no a todos, a uno, y los otros permanecen quietos, para poder estudiar en esa simplificación de la realidad qué pasaría con la oferta. Así puedo hacer deducciones o inferencias, como se dice en la economía, qué es lo que puede pasar. Entonces, ya vamos a ver que cuando hablemos de incidencia impositiva, yo quiero saber que si le coloco un impuesto, ¿qué va a pasar en el mercado? Eso es lo que yo quiero inferir. Entonces, yo estudio el mercado, estudio la oferta y si depende a dónde la coloque el impuesto, normalmente se colocan sobre la oferta. Pero también hay casos donde los impuestos se colocan, eso es claro, porque también hay impuestos sobre la demanda o el consumo. Por ejemplo, el caso de el impuesto al tabaco, a los cigarrillos, esos son impuestos que están puestos sobre el consumidor. El que consume ese bien lo paga, no lo paga el oferente. El oferente también paga un impuesto ahí, en ese caso son las dos partes del mercado que les paga. Pero, por ejemplo, es como con destino a desalentar una conducta que se considera que no es buena para la sociedad, como fumar. Pero la mayoría de los impuestos están colocados más con destino hacia al sector empresa, ¿no? Que al sector consumo. A partir de esto, podemos ver dos situaciones. Cuando hablamos de aumento de la oferta, al contrario, la oferta se desplaza hacia la derecha y a cada nivel de precio vamos a ver que la cantidad ofertada va a ser mayor. Veamos acá. A precio 5, nosotros vemos acá abajo, tenemos 5 unidades y acá ahora tenemos 7 unidades. Entonces vemos una situación diferente en este caso. Al mismo precio, o sea, cada uno de los niveles de precio, pero en este caso, si estoy analizando el precio número 5, yo puedo ver claramente que antes de que se desplazara la curva, yo ofertaba, o sea, la empresa ofertaba 5 unidades y ahora oferta 7 unidades. Hay un aumento de la oferta. Mientras que al contrario, en los casos donde nosotros tenemos disminución de la oferta, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda. Y esto me significa que a cada uno de estos niveles de precio, la cantidad ofertada que se ubica en el eje horizontal va a disminuir. O sea, es una posición de la oferta que es negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Porque obvio que al mercado no le conviene que la oferta se retraiga. Porque para nosotros vamos a ver que cuando se junten la oferta y la demanda, si la oferta se retrae, significa que hay menos bienes en el mercado. Y nosotros los consumidores necesitamos que los bienes estén en el mercado. Entonces no está bueno cuando la oferta se disminuye porque la cantidad ofertada tiende a disminuir. Y esto no es positivo en los mercados. ¿Entendieron el caso? Sí, profe. Sí, profe, sí, entiendo. Vamos con esta parte que es un poco para hacer como comprender algunos temas acá. Si los cambios en la productividad, yo les decía los costos, la teoría de costos, uno de los determinantes son los costos, pero dentro de los costos están los factores, o sea, el costo ¿qué es para el empresario? Son los factores de la producción que tenemos en el capítulo 2, porque
Capítulo 2 vimos el proceso de producción. Los bienes surgen de factores que se combinan, que se transforman y surgen para el mercado los bienes y servicios finales. Ahora, cuando para el empresario los factores de la producción son un costo, cuestan, tiene que pagar por ellos, en otras palabras. Y lo vamos a estudiar en la segunda parte. El precio de los factores de producción se va a llamar salario, interés, me estoy adelantando ahí, pero tiene un precio los factores. Ahora, cuando analizamos la teoría de costos podemos ver dos situaciones. La productividad que puedan tener los factores con que cuenta la empresa. Si la productividad aumenta, es posible obtener mayor volumen de producción utilizando la misma cantidad de factores, entonces va a haber un aumento de la oferta. Por ejemplo, una mayor productividad de un factor puede deberse a la tierra cultivable, a partir de un buen manejo de ella, o puede ser que yo obtenga mayores volúmenes, por ejemplo, de cosecha. Entonces yo tendría un aumento, se desplazaría la oferta hacia la derecha, bajando el precio y aumentando la cantidad. Si se produce una disminución de la productividad de un factor, al contrario, esa misma tierra, yo en vez de alternar las cosechas, hago una cosecha intensiva del mismo producto, por ejemplo, de la soja, la termino agotando en su sustancia y su capacidad productiva, y esto generará que cada vez produzca menos cantidad de cosecha y se producirá una disminución de la oferta, es decir, la curva se desplaza al sentido contrario. Estas modificaciones de la productividad de un factor productivo que cuenta una empresa puede deberse a modificaciones tecnológicas o la dotación en el proceso. O sea, dotación, la palabra es sinónimo de cantidad, cambie la cantidad de los factores con que yo cuento. Puede ser que yo a la tierra, a partir de todas estas reformas, vieron que las semillas ahora se las modifica genéticamente, etcétera, entonces yo soporta más el tema de la sequía, también soporta más las plagas, etcétera, entonces obtenga mayor cosecha, siga poniendo la misma cantidad de semillas, pero tengo mayor cantidad de cosecha, consecuencia de una modificación tecnológica que es una alteración genética que tiene la semilla. También puede haber una mayor cantidad de los factores, puede ser que haya bajado la cantidad productiva que yo tenga de un factor o porque se esté perdiendo. Pensemos en los minerales, ¿no? El litio, que está tan en moda acá, eso en algún momento se va a terminar. Entonces acá vamos a tener, de hecho, todas las empresas que utilizan el litio ya están pensando en la alternativa para los procesos productivos, porque el litio también es escaso y va a haber un momento, se va a acabar, igual que combustible, igual que todas estas cuestiones. Entonces ya las baterías ya están pensando, ni siquiera de litio, están pensando ya de otras formas. Y también podemos tener otros cambios que se puedan generar, que generen desplazamiento en la curva de la oferta, como puede ser cambios en la cantidad de los factores de la producción, que es lo que veníamos charlando, haya menos o más factores en un proceso productivo. Piénsese si la PEA, lo que charlábamos en clase presencial, se disminuye como consecuencia de que la baja tasa de natalidad que está afectando a la población total y por ende termina afectando a la PEA, genera situaciones de disminución de un factor de la producción como lo es la PEA en el proceso productivo. O factores climatológicos, ¿no? Cuando son favorables me implican aumentos de la oferta, cuando son desfavorables pueden generar disminuciones de la oferta, pensemos en el campo que es lo más visible. Y la colocación de impuestos, ¿no? Y de subsidios. Cuando me colocan un impuesto, pero por principio general la oferta disminuye. Porque lógicamente, después lo vamos a estudiar muy más finito en incidencia y elasticidad, porque va a afectar más a una que otra parte del mercado de acuerdo a la situación del bien que estemos analizando. Pero, en principio, toda colocación de impuestos genera disminución de la oferta, y toda colocación o otorgamiento de un subsidio, el subsidio es un gasto, especie de regalo, por así decir, que hace el Estado a un determinado sector de la producción, va a generar un aumento de oferta. Piénsese que el gobierno de Catamarca dé un subsidio a la luz a las empresas que están produciendo en Catamarca, entonces para ellos significa
así no sea plata efectiva que le estén dando, al pagar menos luz, se le baja un costo que tiene, entonces, por lo tanto, pueden producir a menor precio, o al menos esa es la idea que debería aplicarse. Y generaría, por supuesto, un aumento de la oferta al otorgamiento de un subsidio, mientras que la colocación de un impuesto, de una tasa, de una contribución, al contrario, generaría una disminución de la economía, oferta y demanda, ambas partes. Ahora, hay que estudiarlos por separado, qué es lo que lo influye, lo determina a cada parte del mercado, pero para conocer realmente cómo se fijan los precios necesito el equilibrio. Y para entender el equilibrio en toda la economía, los equilibrios que se generan en los mercados, se utiliza como modelo dentro de lo que es un mercado, el enfoque microeconómico trabaja sobre un mercado de competencia perfecta, vuelvo a reiterarlo, porque esto no se da en los mercados de competencia imperfecta, sino en la competencia perfecta donde tenemos muchos oferentes, muchos demandantes, ninguno fija el precio. Entonces, dado esa aclaración, podemos ver qué es el equilibrio. El equilibrio es una situación que se alcanza, es aquel punto donde tanto oferentes como demandantes se ponen de acuerdo. Y no es un acuerdo físico que lo charlan, sino es ese punto donde estas dos fuerzas que existen en el mercado logran algún punto de conexión. Eso es básicamente un equilibrio, donde hay un cierto grado de conexión entre lo que se demanda y lo que se ofrece, sin que esto signifique que se hayan puesto hay un acuerdo real, o sea, que se hayan puesto a charlar cuál sería lo que estoy dispuesto a pagar y lo que estoy dispuesto a producir. En este ejemplo que yo les traigo, ustedes tienen en el eje vertical el precio y en el eje horizontal las cantidades. Y ustedes pueden ver que comenzamos con precio 5 y llega a 45 el precio. Por supuesto que al precio 5, como ustedes evidencian acá, si me sitúo en el lado de la demanda, que es la curva roja, a precio 5, veamos cuánta es la cantidad que están dispuestas a consumir los demandantes. 400 unidades del bien. Obviamente que a medida que ese precio va aumentando, las cantidades que están dispuestos a consumir la demanda, que es la curva roja, va disminuyendo. Miren, a precio 45 es 150, supongamos, unidades. Es menos, por supuesto. Cuando el precio bajó a 5, llegó a ser 400. Si me sitúo del lado de la oferta, que es la curva morada, veo que a precio 5 la oferta solamente quiere producir 100 unidades del producto. Al contrario, cuando ese precio aumenta a 45, veamos cuánto están dispuestos a ofertar. 500 unidades del producto. El punto de equilibrio donde ambas curvas se intersectan, se conectan, se intersectan, que donde dice E, es en el precio es 25 y la cantidad en la que están de acuerdo oferentes y demandantes es 300 unidades del bien que estoy analizando. Para poder comprender qué pasa fuera del equilibrio, nosotros nos situamos y decimos, bueno, el equilibrio en ese mercado es el precio 25 y la cantidad 300 unidades del bien. Ahora, ¿qué pasa si el precio es mayor? Es decir, esta expresión matemática que es el signo mayor o menor, es decir, cuando la parte abierta, el signo va hacia este lado, significa que el precio es mayor de 25, por ejemplo, 35. ¿Qué pasa en ese punto? Obviamente que a precio mayor, los oferentes van a estar chochos. Ellos van a querer ofertar más porque van a poder cubrir bien sus costos y obtener mejores beneficios, más ganancia, en otras palabras. Ahora, ¿qué pasa del lado de la demanda? El demandante al precio 35 y ya no le alcanza por el efecto de restricción que tienen sus ingresos, puede consumir menos. Entonces no está de acuerdo ahí con eso. Hay una diferencia entre lo que sería, si me voy a la cantidad, los consumidores al precio 35 consumirían 260, pero los vendedores llevarían al mercado 400 unidades del producto. Si hago esta resta, me da 150 unidades, que están en el medio, en el limbo, por así decirlo. Eso es un exceso de oferta, pero no hay una escasez de la demanda en ese punto. ¿Por qué? Porque a ese precio no hay acuerdo en el mercado. Al contrario, ¿qué pasa si el precio es inferior o más chico de 25? Por ejemplo, 15 pesos. Lógicamente, a precio más chico que el del equilibrio,
Los demandantes están chochos, ellos quieren consumir más porque sus ingresos les permiten consumir más del bien. Ahora, del lado de la oferta, que tiene que soportar costos para producirlo, capaz que ni siquiera le alcanzan, apenas cubre el costo. Entonces, por ese precio, que serían 15 pesos, la oferta está dispuesta a producir solo 200 unidades, no la totalidad que quiere el consumidor, que son 340 unidades. Si yo hago la resta, tengo un exceso de la demanda en 140 unidades. Entonces, ¿qué me dice? Que fuera del equilibrio, por arriba, vamos a ver acá en la gráfica, por arriba del equilibrio yo voy a tener exceso de oferta, porque a la oferta le gusta el precio alto, a la demanda no. Y por debajo del equilibrio, a precios más bajos, a la demanda le encanta y a la oferta no le gusta. Entonces tengo exceso de la demanda. Este es el único punto donde hay acuerdo. Ahora, el hecho que me ubique por encima del equilibrio, por debajo del equilibrio, trae consecuencias y obvio, porque va a haber fuerzas que presionen para que vamos al equilibrio. ¿Por qué? En un mercado donde no hay intervención del Estado. Hago esa aclaración, porque antes que terminemos la unidad número 3, vamos a estudiar lo que significan los precios de sostén, o precios máximos, mínimos, todos estos nombres, o como los 1001 nombres que le han dado en la economía argentina, para referirnos a situaciones donde el Estado interviene en la economía y solo perjudica la situación. Cuando el Estado no interviene y funciona, y tenemos un mercado donde hay muchos oferentes, o bastante cantidad de oferentes y demandantes, hay una presión para ir al equilibrio. ¿Por qué? Porque por encima de la oferta, los oferentes van a querer vender, pero los demandantes no van a querer comprar. ¿Y qué va a pasar? Yo estoy produciendo, tengo todo en depósito, pero no tengo a quién vendérselo, porque nadie me lo quiere consumir. No me va a quedar otra que bajar los precios, que es lo que estuvo pasando en estos últimos tiempos en Argentina, bajar los precios, porque lo tengo guardado el producto y yo tengo que cubrir costos. Si no vendo, no los cubro tampoco. Entonces, bajo los precios tendiendo hacia el equilibrio. Me voy a la situación 2. El precio se encuentra por debajo del equilibrio. Ese precio le encanta a los demandantes, pero a los productores no les gusta nada porque no cubren los costos. Listo. ¿Qué va a pasar? Van a ofrecer poco producto y los consumidores se van a quedar insatisfechos, necesitan ese producto. Entonces, ¿qué va a pasar con los demandantes? Los demandantes no les va a quedar otra a aceptar que el precio es mayor para poder satisfacer su necesidad de un bien que necesitan cubrir. Si no, pensemos que es lo que sucede un poco con el tema de cuando, por ejemplo, nos hacen, hay poco abastecimiento del aceite, del azúcar. Estamos dispuestos a pagar más, inclusive por el bien, con tal que nos permitan poder consumir la cantidad que necesitamos, porque son bienes a veces hasta de primera necesidad. Por lo tanto, si estamos por arriba o por debajo del equilibrio, hay fuerzas que pechan, por un lado a veces la oferta, por el otro lado la demanda, para llevarnos hacia la situación del equilibrio sin que intervenga el Estado. En la medida, vuelvo a repetir, que sea un mercado que sea con muchos oferentes y muchos demandantes, puesto que si me voy a un monopolio, por ejemplo, esto no se daría, porque hay un solo oferente y ese pone el precio que tiene gana, entonces ahí sí tiene que intervenir el Estado, no queda otra, y vamos a ver las regulaciones en la materia. Cambios en la oferta o en la demanda. ¿Cómo vamos a ir viendo cómo empieza esto a afectar la situación? Hay un aumento en el precio de la electricidad, dice. ¿Cómo afectará el mercado de los artefactos eléctricos? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Básicamente, yo estoy en una situación de equilibrio. Este es el equilibrio que estaba en el mercado. Se consumían, por ejemplo, 1000 calefactores eléctricos, por ejemplo, a este precio. Pero de repente, cuando se modificó la tarifa de luz en la Argentina, todos salimos seriamente a controlar el consumo de estos artefactos porque nos hacían venir sumas siderales de electricidad. Entonces, esos bienes sufrieron un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, es decir, una disminución de la demanda. En el nuevo equilibrio, ¿qué pasó con el precio? El precio me bajó, pero también se redujo la cantidad. O sea, que como se trata la electricidad de un bien complementario para estos artefactos, la modificación de la energía eléctrica generó un desplazamiento de la demanda
hacia sentido a la izquierda, es decir, disminuyendo, baja el precio y también me bajó la cantidad. Veamos otras situaciones que me provocan desplazamiento. Por ejemplo, aumento de la oferta, que puede deberse por mayor productividad que tenga los factores de producción, o hay nuevos factores de la producción, o hay condiciones climatológicas favorables, como un buen año de cosecha, reducción de impuestos, el gobierno toma la decisión de, por ejemplo, eliminar o disminuir más las retenciones al agro, disminución de los precios de los insumos que yo tengo para producir un bien, esto me provoca desplazamiento de la oferta en sentido descendente, o sea, hacia la derecha. Si yo estaba en una situación de equilibrio acá, a ver si lo... Mira acá. Acá estaba en equilibrio inicial. Y luego me desplazo. Perdón. Y luego me desplazo, así. Esta es la nueva curva que yo tengo. Entonces, en el nuevo equilibrio, ¿qué pasó? Me bajó el precio y la cantidad me aumentó. Los desplazamientos aumentando la oferta son repositivos porque siempre me significa que me baja el precio en el mercado y me aumenta la cantidad que está en el mercado del bien o servicio. Y obviamente eso significa para el mercado una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. O sea, siempre que en un mercado se da desplazamiento, y ustedes ahí, lo que me interesa que ustedes entiendan, más que la gráfica nos sirve para identificar el efecto que se genera, pero toda modificación sobre la oferta que significa aumento de la oferta es muy positivo para un mercado, porque los precios me bajan, y si me bajan, la calidad de vida también está bueno, porque al bajarme el precio yo puedo consumir otros bienes que antes no los consumía, por ejemplo, me queda más plata para ahorrar, me queda más plata para otras cosas. Las disminuciones de ofertas, en cambio, como en este caso, vemos que la oferta se desplaza y en el nuevo equilibrio que está acá, ¿qué pasó con el precio? El precio me aumentó y la cantidad también, la cantidad se disminuye. Esto no es una situación positiva, porque esto se imaginen que lo globalizan a toda la economía y es lo que se conoce con el nombre de inflación. A ver, si se da en un mercado no pasa nada, un mercado puede experimentar una situación esta en la microeconomía, pero si yo la extiendo hacia toda la economía es nefasto porque me genera el concepto de inflación. Aumento de la demanda, por ejemplo, en un mercado yo tengo que puede deberse a mayores ingresos, aumentaron los ingresos, cambian los gustos, mayor propaganda, aumento del precio del bien sustituto, todos los casos que hemos visto de aumento, vemos que tenemos un desplazamiento de la demanda, en donde en el nuevo equilibrio, ¿qué pasó? El precio me aumentó y la cantidad me aumentó. O sea, desde el trabajar sobre la demanda me trae este inconveniente. Está bueno, la cantidad aumentó en el mercado. Sí, hay más bienes en el mercado. Pero ¿qué pasó con el precio? También me aumentó. Y no está tan bueno que aumenten los precios. Si lo que buscamos en economía es que los precios tiendan a sostenerse o a la baja, no que sigan aumentando. En cambio, las disminuciones de la oferta, como vemos, que se deben, de la demanda porque hay menores ingresos, un aumento de un precio, un bien complementario, como era el caso de la electricidad. ¿Qué pasó? En el nuevo equilibrio, acá es el nuevo, ¿qué pasó? Me bajó el precio, pero también me bajó la cantidad. O sea, que desde ya en lo micro, que les quede para cuando estudiemos lo macro, toda trabajo sobre la oferta, sobre la demanda, perdón, no está tan buena, porque si la demanda aumenta, me aumentan los precios, pero me aumenta la cantidad. Si disminuye, me baja los precios y me baja la cantidad. O sea, menos bien en el mercado. En cambio, cuando se trata de la oferta, si yo trabajo en aumentos de la oferta, va a ser buenísimo para la economía, porque estoy trabajando en bajar precios y aumentar los bienes. O sea, mejorar la calidad de vida de la población. Si desean, podemos hacer, para modo de cierre de esta parte, aguántenme unos minutitos, pero puede servirles para que ustedes vean en qué consisten, por ejemplo, posibles casos de ejercicio de parciales, de trabajo práctico, de finales, para que ustedes comiencen a ver cómo lo tendrían que ir desarrollando y les sea más
también vamos a ver, les voy a mandar a ustedes de autoevaluación de este tema, pero para que ustedes lo puedan contestar también tienen que ver cómo lo tendrían que hacer. Así que vamos a compartir, le voy a compartir y vamos a trabajar un poquito como si estuviéramos haciéndolo en clase. ¿Me aguantan? Ahí vamos. Bien. Miren este ejemplo. Este es un ejemplo de un trabajo práctico que yo tomaba antes. No sé si estamos con los tiempos ahora para tomar trabajo práctico este semestre, pero vamos a ver. ¿Qué sucede con la oferta del mercado de transporte de pasajeros de larga distancia ante el otorgamiento del subsidio a las empresas prestadoras del servicio? Primera pregunta, y ahora la alargo a usted porque ya hemos charlado. ¿Los subsidios es un determinante de la oferta o de la demanda? ¿El que se anime? De la oferta. Bien. Entonces, primer punto. Lo que voy a hacer para poder contestar la pregunta, ¿cuál sería la opción correcta? Es que ustedes tienen que graficar. Y para graficar, lo que van a hacer es graficar básicamente una curva de una oferta sin necesidad que sea un papel al lado que van a tener en el parcial, por ejemplo. En un papel en blanco que pueden tener aparte del parcial que le vamos a entregar. Van a graficar. Y lo primero que ustedes se tienen que hacer es leer el enunciado. Y dice, el mercado de transporte le ponen un subsidio. ¿El subsidio a cuál de las dos? ¿A la oferta o a la demanda? Me contestaron y me dijeron a la oferta. ¿Y el subsidio es algo positivo o negativo? ¿Cómo creen ustedes que afectaría a la oferta? Positivo porque aliviana los costos del productor. Muy bien, exactamente. Entonces, esto va a generar un desplazamiento de la curva de la oferta, en donde antes el equilibrio era acá, el nuevo equilibrio va a ser acá, este es el equilibrio 2. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasaba con... Acá teníamos, supongamos, el precio 2, y acá el precio 5, y acá teníamos cantidad 3, y acá vamos a poner cantidad 6. En el primer equilibrio estaba 5 pesos y 3, ahora se fue. ¿Qué pasó con el precio y qué pasó con la cantidad? A ver si lo leen en el gráfico. Disminuyó el precio y aumentó la cantidad de pasajes. Muy bien, entonces vamos a decir, así se aclara a veces cuando tienen que... Bajó el precio y me aumentó la cantidad demandada del bien X. Entonces, si yo grafiqué y ya sé cuál es el efecto, siempre grafiquen, salvo que sean muy genios y que la gráfica porque uno a veces duda y queda mirando, siempre grafiquen para sacarse la duda. ¿A cuál de las dos curvas afecta el determinante? ¿A cuál se desplaza? Y en el nuevo desplazamiento, ¿cuál sería el equilibrio? Entonces yo, a partir de lo que ya sé que es el efecto que se genera, entonces leo la opción correcta. Entonces, el precio me bajó, tengo que buscar uno que diga, y las cantidades, entonces sería esta la opción correcta. ¿Estamos? Si tuvieran un enunciado así, ustedes ya sabrían cómo lo tendrían que contestar. Vamos a otro ejemplo. ¿Entendieron? Sí, profe. Vamos a ver otro ejemplo. Profe, Sí. antes de que continúe, disculpe, ¿por qué la curva se hizo hacia abajo en lugar de por encima? Porque es un Ya subsidio. ya que era o sea, si es un subsidio que es un benefactor para la empresa, ¿por qué está por debajo? Un subsidio. Porque esto es un aumento. Esto se llama... ¿verdad? Esto es un aumento. Ay, miren, perdón la letra. ¿Qué oferta? Esto es un aumento de oferta. Los aumentos de oferta significan situaciones positivas, que es la que les estaba explicando recién. Yo les decía que para mejorar las situaciones de la economía tenemos que trabajar sobre el aumento de la oferta. El aumento de la oferta trae como efecto positivo de que los precios bajen y las cantidades que están dispuestas en el mercado sea mayor. Está bien, profe, pasa al revés en la demanda, ¿verdad? Exactamente. Por eso no se Está bien. confunda los comportamientos que pretenden, porque lógico, a ver, para que vos los razones, sacar el tema gráfico, está bien, el tema gráfico puede marearlo,
pero vamos a verlo desde el lado del sentido común, quiero que lo razones vos. Si vos el Estado tenés un negocio de pancho, y mañana sale el intendente y te dice, te voy a dar un subsidio a la luz, para que vos pagues en tu boleta de luz, que pagás todo en tu cosito de pancho, en tu tiendita de pancho, vas a pagar menos luz porque va a venir discriminado un beneficio que te va a dar el gobierno de la provincia, el municipio específicamente. Eso para vos va a significar que la luz, ¿qué es para vos como productora o empresaria? Pregunta, primero. Un costo. Exactamente. Y si a vos te baja un costo porque te están dando una ayuda económica, producir el bien va a ser más caro o más barato. Más barato. Más barato. Por lo tanto, vos vas a poder ofrecer ese bien en el mercado ahora ¿a qué? ¿A un precio más barato o más bajo? Más barato. Vas a poder ponerlo en el mercado a un precio más barato y obviamente ganarte más en trabajar más, ganarle a la competencia o a lograr estar mejor. A su vez, al bajar el precio, ¿qué pasa con los consumidores? Vos lo vas a ofrecer el pancho ahora más barato. ¿Qué pensás vos que va a pasar con los consumidores? Mayor cantidad de consumidores. La gente te vaya a comprar más porque está más barato, ahora con su ingreso pueden consumir más pancho. Entonces, ¿qué pasó con el precio de ese mercado? El precio va a bajar y la cantidad va a aumentar del pancho en ese mercado. Entonces, ¿me entendés el efecto positivo? Ya sea que lo hagan gráficamente, si lo interpretan desde el lado de la gráfica, grafiquen. Claro, no, en el sentido común lo comprendo, no comprendía por qué era la gráfica hacia abajo. Claro, el tema gráfico es, a ver, tendrían que aprender a hacer gráficas para ayudarse, pero si no la saben a la gráfica, tampoco que lo vamos a desaprobar. Yo, al menos para el parcial, no voy a tomar que ustedes grafiquen. Pero la gráfica es una herramienta, porque el que sabe gráfica entiende cuándo se desplaza por un lado o por el otro, lo hace más rápido el parcial. ¿Me entendés? Pero bueno, si vos no le entendés, está bueno, si no la llegas a entender, pasa mucho a los estudiantes de abogacía que a veces les cuesta la gráfica, entenderlo desde el sentido común. Todo este camino de deducciones que te llevé yo hasta llegar al resultado que dijimos, que es que aumenta la cantidad de panchos en el mercado consumidos y demanda y ofertados, es lo que hay que responder para poder contestar esta forma de pregunta, ¿me entendés? Sí, Si vos pudieras comprender la gráfica, bienvenido sea, es una herramienta para vos, te sirve para toda la vida, etcétera, etcétera. Ahora, si no lo podés comprender porque lo lees, no lo entendés y ves 20 veces la clase y no termina de cerrarte la idea, tampoco hay problema, porque este enunciado se podría contestar a través de esa otra línea lógica que hemos hecho las dos juntas recién razonando. ¿Estamos? Está bien. Muchas gracias, profe. No hay que, estamos para sacar la duda. Y este último, son distintos enunciados que pueden aparecer, pero yo quiero para que ustedes comiencen a adecuarse y cuando vayan inclusive al test ya lo puedan resolver. Partiendo de un equilibrio inicial. Este fue una pregunta de final, libre. Partiendo de un equilibrio inicial en el mercado de impresoras, ¿qué sucede si aumenta el precio de la tinta o cartucho? Desarrolla el enunciado, grafique el efecto generado en el mercado, ¿qué sucede con el precio y la cantidad de equilibrio? Entonces, el enunciado es clarito. Parta de un equilibrio inicial. Esto, pues, si ustedes tuvieran que rendir el examen, tendrían que hacerlo regular o libre, tendrían que explicar todo lo que yo voy a explicar. Acá estoy trabajando con cantidades. Este es el eje de las ordenadas o vertical. Y acá estoy trabajando con el eje horizontal o de las abscisas. Esta variable, la que se encuentra horizontal, se dice que es la variable, esta es la variable en economía independiente y esta es la variable dependiente. La cantidad del bien X. Entonces yo construyo una curva de demanda, no tengo que hacerla ni perfecta ni nada, porque acá a nadie se le está pidiendo eso, y hago el equilibrio. Este es el equilibrio inicial, que se puede llamar equilibrio sub cero. Bien. Entonces, la pregunta del enunciado me dice, ¿qué pasa si aumenta el precio de la tinta o cartuchos? ¿Los cartuchos o tinta, qué son respecto a las impresoras? Un bien complementario.
Es un bien complementario. Entonces, ¿cuál de las dos curvas afecta? A la de demanda, ¿Y cómo la afectaría? de forma negativa con movimientos a la derecha, Hacia la izquierda. hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir en el nuevo equilibrio? Acá tengo el nuevo equilibrio. Equilibrio sub 2. En el anterior equilibrio, por ejemplo, teníamos el precio 6 y tenía la cantidad 5. Y acá tengo el precio 4 y acá tengo la cantidad 3. ¿Qué pasó con la cantidad de equilibrio y con el precio? Pregunto. Esta era la primera equilibrio. Y ahora en el nuevo equilibrio, ¿qué pasó con el precio? Disminuye. Bien. El precio me va a disminuir. ¿Y la cantidad? Miren cuánto era. Va a 5 y aumentar. a 3. No, disminuyó también. La cantidad se modificó, vino a ser menos, y el precio también bajó menos. Porque acá estaba y ahora estoy acá. En el nuevo tengo 4 y tengo 3 unidades. En el anterior tenía 6 y tenía 5. Todo desplazamiento de la demanda como disminución significa que lo que les contaba recién, que me baje el precio, pero también me baja la cantidad, o sea que hay menos bienes y servicios en ese mercado. No es como la oferta cuando aumenta, que bajaba el precio, pero la cantidad también estaba más disponible. Lo pensemos del sentido común para que no sea gráficamente. Si me aumentan los precios de los cartuchos o hay una restricción que puede haber, por ejemplo, que se ingresen pocos porque como son importados los cartuchos, vienen desde afuera, los originales, ¿no? Ahora ya hay alternativos, pero supongamos que aún así los alternativos a veces fallan, no andan bien en las impresoras. Entonces, sigue siendo importante que ingresen los originales porque hay algunas impresoras que requieren sí o sí el uso del original. Entonces, si a mí me aumenta el precio del cartucho y yo estoy trabajando en el mercado de la impresora, ¿ustedes creen que vamos a demandar más o menos? Menos. Menos. Entonces, se va a demandar menos, sí, se va a contraer la cantidad que se ofrece, pero también va a bajar el precio de la impresora porque hay menos demanda. Y también porque los que la ofertan no lo van a poder ofertar por esta situación del aumento de un bien complementario. Como en una clase me decía un profesor, cuando no hay dudas, o doy muy bien la clase o es que nadie entendió nada y todavía cuando lo vean por segunda vez lo van a comprender, van a salir las dudas, no importa. Sin duda, cuando la vean a la clase, revean los libros, la bibliografía, puede que surjan dudas, lo cual vamos a desarrollarlo en la clase. La próxima clase que tengamos del viernes virtual, vamos a trabajar con elasticidades e incidencia, y el lunes que viene vamos a trabajar con la segunda parte del mercado, que es el mercado de los factores de producción, donde estudiamos la oferta y la demanda, pero de este otro mercado, ¿no? De los factores que son llevados al mercado que sirven para producir los bienes y servicios. Y cómo se determinan, esto es muy importante, porque, por ejemplo, el mercado de trabajo es esencial. Es esencial para conocer un poco lo que ustedes después van a estudiar en derecho laboral, cómo funciona. Vamos a cerrar la unidad número 3 con la intervención del Estado en la economía con la fijación de precios. Bueno, muchas gracias, Facundo, por tus palabras. Si no tienen más dudas, los tuve 2 horas y un poquito más. Les agradezco su presencia y el hecho que estén acá presentes. Cualquier duda o consulta, nos estamos viendo en la plataforma o nos vemos en el WhatsApp. Saludo grande. Buenas noches, que descansen.